La mañana amaneció con un silencio extraño en Valle Salvaje, el tipo de silencio que no trae paz sino presagia rupturas. Adriana lo sintió apenas abrió los ojos, como si la inquietud hubiese dormido al borde de su cama, demasiado cerca para ignorarla. El rostro de Luisa seguía grabado en su memoria, aquel semblante vacío, casi sin vida, que había visto la última vez en la prisión. Y mientras trataba de vestirse sin que las manos le temblasen, sabía que el día no iba a concederle tregua. Mientras tanto, Irene caminaba por el pasillo de Casa Grande con un ritmo precipitado, incapaz de contener la mezcla de orgullo herido y vergüenza que llevaba dentro. Había pasado la noche repasando una y otra vez el momento en que besó a Leonardo, cada fragmento, cada gesto, hasta que la culpa se volvió un nudo en la garganta. En su mente, aún resonaban las palabras de Bárbara, ese recordatorio incómodo de que la impulsividad no siempre abre puertas, a veces las cierra con violencia. Sin darse cuenta, empezó a dudar de sí misma, de su juicio, de la posibilidad real de que Leonardo no sintiera nada de lo que ella había interpretado. Justo en ese momento, en otra parte del valle, Rafael ocupaba su lugar habitual en los establos, pero allí tampoco encontraba descanso. La preocupación por Luisa y la inquietante descripción de Adriana no dejaban de atormentarlo. Intentaba recordar el brillo que siempre observaba con preocupación la manera en que la joven Gálvez estaba dejando que los sentimientos la arrastraran por lugares peligrosos. Recordaba bien la forma en que Irene la había mirado la tarde anterior, entre rebeldía y esperanza, como si un simple beso pudiera arreglar la distancia emocional entre ella y Leonardo. Ahora comprendía que debía ser honesta, aunque doliera, porque la verdad a tiempo es a veces la única barrera contra la destrucción emocional. Mientras tanto, Leonardo se encontraba en el jardín, tratando de respirar una mañana que le resultaba más sofocante de lo normal. Nunca le habían gustado las confrontaciones de tipo sentimental y menos aún cuando implicaban compromisos que no deseaba. Sentía que cada paso que daba lo acercaba a una red que no había elegido, tejida por su familia, por el apellido, por las expectativas que otros habían decidido proyectar sobre él. El beso de Irene solo había puesto en evidencia una prisión emocional que él llevaba tiempo tratando de esquivar. Y aunque sabía que debía enfrentarla, no encontraba la manera de hacerlo sin herirla. Poco después, Bárbara se encargó de recordarle a Irene que no debía confundirse con la ilusión. La joven escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe suave, pero constante. Bárbara le hizo ver que hablar con Leonardo era una cosa, y besarlo dejando entrever una seguridad que no tenía, era otra muy distinta. En que trataba de mantener el control, como si un simple comentario pudiera hacerlo estallar. Rafael le devolvió una mirada breve, apenas suficiente para saludar, pero no tuvo fuerzas para fingir tranquilidad. Sabía que necesitaba respuestas sobre Luisa, pero temía descubrir que Adriana no había exagerado. Al mismo tiempo, con la luz todavía suave, Dámaso se reunía con Mercedes, preocupaciones marcadas en el rostro. La situación con los jornaleros se estaba volviendo un problema más serio de lo que imaginaban. Solo llevaban unos días trabajando y ya habían empezado a quejarse de los cambios, de la tensión en el aire, de la sensación de inestabilidad que reinaba en el campo. Para Dámaso, aquello era más que un contratiempo laboral, era una señal de que podrían perder aliados en un momento en que necesitaban lo contrario. Mercedes lo escuchaba en silencio, sintiendo que la sombra de Victoria se extendía sobre ellos con más fuerza que nunca. Mientras tanto, a escasa distancia, en el corazón de Casa Grande, Victoria observaba desde una ventana el ir y venir de los trabajadores, con ese gesto calculador que la caracterizaba.
No era la primera vez que sentía que el valle entero se movía según su voluntad. Estaba convencida de que podía doblegar a cualquiera que se atreviera a desafiarla, incluso a Damaso y a Mercedes, quienes comenzaban a sentirse demasiado cómodos ser el detonante de un estallido peligroso. Irene habló con prisa y seriedad, advirtiendo a Francisco de que debía protegerla, evitar que apareciera en el momento menos oportuno. Aunque Francisco no entendía del todo, reconoció el tono de alarma y asentía con inquietud. Mientras tanto, Alejo avanzaba decidido hacia el despacho de Victoria, impulsado por una mezcla de ira y agotamiento emocional. No soportaba la idea de que la duquesa fingiera preocupación por Luisa, cuando desde el principio había sido la principal interesada en hundirla. Cada paso lo acercaba al estallido, porque sabía que no podía permitir que continuara esa farsa. Cuando finalmente se plantó frente a Victoria, su mirada estaba encendida de indignación silenciosa. Y aunque ella lo observó con esa calma venenosa, él no titubeó al decirle que su aparente preocupación era una pantomima. No necesitó gritar para que la verdad se escuchara. Justo en ese momento, Adriana caminaba hacia la salida de Casa Grande, sintiendo en la piel el peso insoportable de su propia angustia. La conversación con Rafael aún resonaba en su memoria. Había tenido que morderse las palabras para no revelarle todo lo que sabía, porque temía que una verdad tan cruda lo empujara a actos impulsivos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Luisa en la celda, despojada de toda fuerza. Le costaba a querer comprenderlo todo, incluso lo que le escondían. Pero parte de él también temía que la verdad lo destruyera, como si en el fondo supiera que su poder para salvar a Luisa se estaba agotando. Sin darse cuenta, Adriana se encontró buscando consejo en un rincón del patio, en silencio, respirando hondo. Pero no lo encontró, no había nadie que pudiera tranquilizarla, nadie que pudiera decirle que todo iba a mejorar. Porque no iba a mejorar. No mientras Luisa siguiera apagándose en aquel lugar helado. Un escalofrío le recorrió la espalda y supo que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Poco después, Alejo abandonó Casa Grande con la respiración agitada. La discusión con Victoria había dejado en él una mezcla peligrosa de frustración y miedo. Sabía que cada palabra que había pronunciado tenía consecuencias, pero también comprendía que ya no podía seguir guardando silencio. Su lealtad hacia Luisa estaba por encima de cualquier prudencia. Cuando montó a caballo para dirigirse a la prisión, sintió que cada latido era un recordatorio de la urgencia que lo consumía. En la prisión, el aire era espeso, como si la vida se negara a moverse. Luisa estaba sentada contra la pared de su celda, con los ojos perdidos en un punto invisible. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había visitado, porque el tiempo en aquel lugar no tenía forma ni límites. Pasaba. Al ver a Pepa buscando consuelo en una esquina, su dolor se multiplicó. No podía decirle la verdad, no podía permitir que su corazón se rompiera con la misma violencia con que se estaba rompiendo el suyo. Justo en ese momento, en la prisión, Alejo se abrió paso hasta la celda de Luisa. Al verla, un golpe seco le atravesó el pecho. La joven intentó sonreír, pero su rostro estaba desdibujado por el agotamiento. Él dio un paso hacia ella,
pero antes de poder pronunciar palabra, Luisa tambaleó. Todo ocurrió en un segundo eterno. Su cuerpo se desplomó y Alejo apenas tuvo tiempo de sostenerla antes de que su cabeza golpeara el suelo frío. En ese instante, el mundo entero dejó de moverse. Y mientras Alejo gritaba su nombre, buscando ayuda desesperadamente, en Casa Grande, Matilde caminaba hacia la capilla, ignorando las palabras cautelosas de Atanasio. Sentía que su paciencia se había agotado. No podía seguir escondiéndose, no podía permitir que Victoria continuara oprimiéndolos desde su trono de miedo. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de guerra. Sabía que enfrentarse a la duquesa era peligroso, pero también sabía que el silencio prolongado se había convertido en una forma de traición hacia sí misma. La puerta de la capilla se cerró a su espalda, y el eco de ese sonido marcó el inicio de un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de ese día. En la capilla, Matilde avanzó con una determinación que ella misma desconocía hasta entonces. El aire olía a incienso antiguo, impregnado de un silencio que parecía observarla. Cada paso resonaba como un de los dedos. Cuando percibió la presencia de Matilde detrás de ella, no se sorprendió. La sintió como se siente un cambio en el clima. Inevitable, molesto, pero manejable. No giró la cabeza. Dejó que la tensión flotara. Justo cuando Matilde abrió la boca para hablar, un recuerdo fugaz la golpeó. La imagen de su vida antes de Casa Grande, cuando aún creía que la justicia era un concepto al alcance de todos. Esa memoria la impulsó a seguir. Su voz tembló al principio, pero pronto adoptó un tono firme, nacido del cansancio acumulado de tantos silencios impuestos. Era la primera vez en años que permitía que la indignación le guiara, y aquella fuerza desconocida la hizo sentirse viva. Mientras la confrontación tomaba forma, lejos del palacio, Alejo corría por los pasillos de la prisión con Luisa en brazos. Su respiración se entrecortaba, no por el esfuerzo físico sino por el terror. Sentía la fragilidad de ella como si sostuviera cristal. No sabía cuánto tiempo llevaba desvaneciéndose, ni qué había desencadenado su colapso, pero el miedo lo guiaba con una urgencia que no admitía dudas. El sonido de sus pasos se mezclaba con la angustia, convirtiendo cada segundo en un tormento. Poco después, un guardia lo ayudó a extender a Luisa en una camilla. Alejo no podía apartar los ojos de aquel rostro posible incidente en la prisión. La angustia la inundó de inmediato. Se imaginó lo peor. Sintió que su corazón era un tambor desbocado buscando escapatoria. Trataba de mantener la compostura delante de Pepa, que la observaba con ojos llenos de esperanza ciega, pero sabía que no podía sostener aquella fachada por mucho tiempo. Cada palabra no dicha empezaba a cortarle la garganta. Justo en ese momento, Rafael llegó buscando respuestas, pero solo encontró evasivas. La incomodidad de Adriana era tan evidente que se volvió un espejo del propio temor de él. Se acercó con cautela, como si temiera que un movimiento brusco rompiera algo irreparable. Las manos de Adriana temblaban y Rafael quiso tomarlas, pero ella se apartó instintivamente, incapaz de sostener la carga de sus propios sentimientos. Él entendió entonces que lo que ella ocultaba no era un detalle, sino una verdad dolorosa, demasiado grande para un simple consuelo. Poco después, mientras Rafael salía de la habitación frustrado, Pepa se acercó a Adriana con una mirada llena de súplicas silenciosas. A pesar de su agitación, la joven trató de sonreír, pero su expresión era tan frágil que se rompió antes de formarse del todo. Pepa sintió un escalofrío subirle por la espalda. Una madre reconoce los temores que no se dicen. Sin embargo, la esperanza seguía siendo su refugio.
castillos sobre arena. El rechazo era una sombra que nunca había considerado real, pero ahora se alzaba frente a ella con una nitidez que la asustaba. En ese mismo momento, Leonardo intentaba ganar control sobre sí mismo. Había decidido que no podía prolongar una mentira emocional, ni permitir que el beso de Irene se convirtiera en una expectativa equivocada. Caminaba hacia la entrada del palacio, sintiendo que cada paso lo acercaba a una conversación que terminaría rompiendo algo frágil. Pero sabía que debía hacerlo, no solo por él, sino por ella. Mentirle sería una crueldad mayor que decirle la verdad. Mientras tanto, Victoria permanecía inmóvil en la capilla mientras Matilde dejaba salir un torrente de recriminaciones cuidadosamente guardadas. La duquesa escuchaba sin interrumpir, no por respeto, sino por estrategia. Sabía que dejar hablar al otro podía ser la manera más eficaz de dominarlo. Sus ojos no mostraban emoción, ni sorpresa, ni irritación. Era como si las palabras de la doncella se estrellaran contra una superficie impenetrable. Para Matilde, esa indiferencia era un cuchillo que confirmaba cada una de sus sospechas. Poco después, la noticia del desvanecimiento de Luisa alcanzó a algún funcionario del valle, y los rumores comenzaron a moverse como un viento que trae presagios. Rafael lo escuchó en voz baja, apenas un murmullo. De entender cómo podían permitir que Luisa se consumiera de esa manera. Cada segundo que pasaba lo hacía sentir más culpable, como si no haber llegado antes fuese un fallo imperdonable. Recordó cada promesa que le había hecho, cada palabra con la que intentó darle fuerza, y ahora veía cómo todo eso se desmoronaba delante de él. Justo en ese momento, el médico de la prisión apareció con una expresión tensa que no auguraba nada bueno. Habló de agotamiento, de ansiedad, de condiciones precarias que estaban empezando a quebrar la salud mental y física de la joven. Alejo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La impotencia se convirtió en fuego, un fuego que ardía para reclamar justicia, pero también para castigarlo a él por no haber sido capaz de sacarla de ese infierno antes. Mientras tanto, Adriana decidió salir al exterior para respirar, pero el aire frío solo intensificó su nerviosismo. Se preguntaba qué derecho tenía a decidir quién merecía saber la verdad y quién no. Se sentía atrapada entre su responsabilidad y su afecto, entre su deseo de proteger y su miedo de hacer daño. Cada vez que pensaba en Pepa descubriendo que su hija estaba al borde del colapso, el corazón se le encogía con violencia. Pero también sabía que ocultarlo era una carga que la estaba corroyendo. Poco después, Irene encontró a Leonardo en el jardín y se obligó. El impacto emocional fue inmediato. Irene sintió que el mundo se volvía un eco sordo que golpeaba su pecho desde dentro. Por un instante, no pudo respirar, no porque la rechazara, sino porque lo hacía con una determinación que dejaba claro que no había espacio para la esperanza. Fue un golpe seco, una revelación dolorosa que acabó por borrar cualquier ilusión que quedara en ella. Y aún así, no lloró. La herida era demasiado profunda incluso para lágrimas. Mientras tanto, Mercedes trataba de sostener las preocupaciones de Dámaso. Sabía que los jornaleros podían decidir abandonar en cualquier momento, especialmente si la tensión en el valle continuaba aumentando. Lo observaba con atención, consciente de que, aunque él intentara mostrar seguridad, estaba al borde del colapso. A pesar de la gravedad de la situación, ella trató de mantener la calma, convencida de que la unión entre ellos era la única herramienta que tenían contra la influencia de Victoria. En ese mismo instante, Alejo seguía aferrado a la mano de Luisa, como si ese contacto pudiera traerla de vuelta. Sentía como la temperatura de su piel oscilaba, como si la vida dentro de ella estuviera luchando por mantenerse.
La joven parecía flotar entre la conciencia y la oscuridad, y cada respiración débil de ella era una súplica silenciosa. Alejo le hablaba suavemente, aunque no sabía si ella podía escucharlo. En el fondo, lo hacía para mantenerse cuerdo, para no dejar que el miedo lo devorara. Justo en ese momento, Rafael llegó a la prisión con el corazón golpeando su pecho a un ritmo frenético. No recordó cómo cruzó los lentitud calculada y giró finalmente hacia la doncella. Sus ojos reflejaban una mezcla de desprecio y curiosidad, como si se preguntara qué clase de valentía repentina había llevado a Matilde a cruzar una línea invisible. En esa mirada había una amenaza velada, pero también un reconocimiento. La doncella no estaba dispuesta a seguir callando. Poco después, Adriana llegó a Casa Grande en busca de respuestas y encontró a Irene sentada en un banco, con la mirada perdida. La joven Gálvez parecía ajena a todo lo que la rodeaba, como si la conversación con Leonardo la hubiera arrancado de sí misma. Adriana se acercó con cautela, notando la fragilidad en su postura. A pesar de sus diferencias, la vio como una chica rota. No dijo nada, no hacía falta. El silencio entre ellas era un puente que se construía desde el dolor. Mientras tanto, en la prisión, un segundo médico fue llamado para evaluar a Luisa. La tensión era palpable. Alejo agarraba las manos de la joven como si su vida dependiera de ello. Rafael trataba de entender cada palabra técnica que el médico mencionaba, pero nada conseguía aliviar la ansiedad. La celda, fría e impersonal, se había convertido en un escenario cruel donde la vulnerabilidad de Luisa se hacía evidente. Ambos jóvenes comprendieron, sin necesidad de decirlo, que ese era un punto de no retorno. Del todo. Mientras tanto, Victoria salió de la capilla con paso firme, dejando atrás a Matilde como si la hubiese despojado de su importancia. Pero en el fondo, la duquesa sabía que la rebelión de la doncella era un síntoma de algo más grande. La gente comenzaba a perderle el miedo. Y eso era un peligro que no podía permitirse. Caminó hacia sus aposentos con la mente ya trabajando en la manera de restablecer el control, dispuesta a tomar medidas más drásticas si fuera necesario. En paralelo, Adriana se reunió con Rafael en un rincón apartado del patio de la prisión. Él la miró con ojos desesperados, buscando explicaciones, culpables, cualquier cosa que le permitiera entender. Ella no pudo sostener la mirada. Sentía que si decía la verdad, algo entre ellos podría romperse irremediablemente. Pero al mismo tiempo, sabía que su silencio era una forma de traición. La culpa la consumía, pero la necesidad de proteger a Pepa la mantenía encadenada a las mentiras. Justo en ese instante, Luisa soltó un suspiro profundo que hizo que ambos jóvenes se giraran al mismo tiempo. Su rostro seguía pálido, pero el movimiento fue más claro, más humano. Alejo sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Aquella respiración, aunque débil, era la promesa de que tal vez aún perdía a sus hombres ahora, no tendría forma de recuperar el control del campo. Poco después, mientras Matilde caminaba hacia la cocina para intentar recomponerse después de la confrontación, sintió que una mezcla de miedo y orgullo la acompañaba. Era consciente de que su acto de valentía tendría consecuencias,
pero también sabía que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía volver a ser la mujer silenciosa que aceptaba todo sin cuestionarlo. Algo dentro de ella había despertado, y aunque la incertidumbre la aterraba, también la impulsaba hacia adelante. Y así, mientras el sol se escondía y el valle se sumía en un silencio aún más espeso que el de la mañana, cada personaje se enfrentaba a una verdad distinta. Algunos luchaban contra el amor no correspondido, otros contra la impotencia, otros contra un sistema que los estaba devorando lentamente. Pero todos, sin excepción, sentían que algo en Valle Salvaje estaba a punto de romperse. La noche empezó a descender sobre Valle Salvaje con una lentitud que parecía cómplice del sufrimiento de todos. No era un atardecer cualquiera. Era uno de esos en que el cielo pesa y obliga a cada persona a mirar hacia adentro, enfrentándose a lo que más teme. En la prisión, la luz tenue sobre el rostro de Luisa revelaba cada sombra, cada huella de desgaste emocional. Aquella habitación fría se había convertido cada segundo como si fuera el último. Justo en ese momento, Rafael salió al patio de la prisión para intentar recuperar la compostura. Su respiración era un torbellino y su mente una batalla sin tregua. Sentía que sus fuerzas se desmoronaban, no por él, sino por quienes amaba. Pensaba en Adriana, en la forma en que su rostro se descomponía cada vez que mencionaba a Luisa. Intuía que ella cargaba una verdad que la estaba destruyendo por dentro y eso lo hacía sentir aún más incapaz. Quería ayudar, pero no sabía cómo acercarse sin empeorar la herida. Poco después, Adriana se sentó en un rincón solitario, con las manos enterradas en su regazo como si buscara sostenerse. Había pasado la mayor parte del día reprimiendo lágrimas, evitando que Pepa sospechara la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Pero el silencio terminaba siendo más cruel que la verdad. Cada vez que veía los ojos cansados de la madre de Luisa, su corazón se rompía un poco más. Quería decirle algo, cualquier cosa, pero sabía que la revelación la hundiría más allá de cualquier consuelo. Mientras tanto, en Casa Grande, Victoria avanzaba por los pasillos con su habitual aire altivo. Su mente seguía calculando movimientos, anticipando amenazas, reconstruyendo las piezas del tablero donde todos eran sus peones. La rebelión de Matilde no había pasado desapercibida. Sin embargo, algo en su interior se mantenía firme. La certeza de que había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de sus palabras, aunque ese sentimiento viniera acompañado de miedo. Era como aprender a caminar de nuevo, sabiendo que cada paso podía despertar la furia de un gigante. Justo en ese instante, Francisco entró nervioso, con la mirada inquieta. Había recibido la advertencia de Irene sobre Pepa, y al ver la tensión en el ambiente, comprendió que la situación escapaba a cualquier intento de normalidad. Observó a Matilde y notó que algo había cambiado en ella. Una fuerza nueva, un brillo inesperado. No se atrevió a preguntar, pero sintió que debía mantenerse alerta. Casa Grande parecía estar al borde de un estallido silencioso. Mientras tanto, Irene caminaba sin rumbo por los jardines, intentando apaciguar la tormenta interior que la había golpeado tras la conversación con Leonardo. Se sentía desnuda ante la verdad. No había gritos, no había escándalo, solo la frialdad honesta de alguien que no compartía sus sentimientos. Aquella distancia emocional la hería más que cualquier rechazo explícito. Se obligó a recordar que no se podía exigir amor, pero eso no reducía el dolor. Era un vacío que se expandía desde el pecho hacia todas partes. Poco después, decidió que no podía quedarse sola con esa sensación. Buscó a Bárbara, no para llorar ni para que la consolara, sino para anclar su dolor en una presencia humana.
La doncella la recibió con un gesto suave, capaz de envolver su vulnerabilidad sin necesidad de palabras. Irene se sentó junto a ella. La situación empeoraba. Pero lo que más lo inquietó fue la recomendación de mejorar las condiciones psicológicas de la joven, algo casi imposible en un entorno tan hostil. Justo en ese momento, la respiración de Luisa volvió a agitarse y la tensión en la sala se elevó como una cuerda tensada al límite. Alejo sintió cómo el corazón se le encogía y buscó la mirada de Rafael, que regresaba apresurado. Ambos compartieron un silencio cargado de miedo y esperanza. Era como si los dos entendieran que estaban atados al mismo destino, uno que dependía de un hilo que podía romperse en cualquier instante. Mientras tanto, Adriana regresaba a casa pequeña para permanecer al lado de Pepa. La encontró sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el campo oscuro. La expresión de la mujer reflejaba una fortaleza melancólica, esa que solo nace del amor de madre. Adriana se acercó con cuidado, temiendo que cualquier muestra de afecto pudiera hacerla sospechar. Pepa le preguntó si había novedades, con un tono que mezclaba fe y fragilidad. Adriana sintió un nudo en la garganta, pero mintió con la naturalidad de quien intenta proteger un corazón ajeno. Poco después, la joven decidió salir al exterior para evitar derrumbarse frente a Pepa. Afuera, el viento frío golpeó su rostro como una llamada a despertar. Necesitaba pensar, encontrar una salida. Palpable. La duquesa le habló de los jornaleros, de las amenazas implícitas, del riesgo que suponía que Damaso y Mercedes creyeran tener ventaja sobre ella. Sus palabras eran afiladas, cargadas de una arrogancia que solo quienes se sienten invencibles poseen. Para José Luis, escucharla era como recibir una bofetada que no podía evitar. En ese instante, Victoria notó una sombra en los ojos del hombre, una duda demasiado evidente para su gusto. Fue un descubrimiento peligroso. Si incluso sus subordinados empezaban a cuestionar su autoridad, el equilibrio del valle podía tambalearse. La duquesa sonrió con frialdad, prometiéndose a sí misma poner a todos en su lugar antes de que la situación se volviera inmanejable. Mientras tanto, en la prisión, Rafael caminó hacia el pasillo vacío, intentando controlar sus pensamientos. Necesitaba un instante para ordenar sus emociones, pero cada intento era inútil. Cuanto más trataba de calmarse, más intensa se volvía la imagen de Luisa desvaneciéndose. Sentía rabia hacia el sistema, hacia la injusticia, hacia la incapacidad de salvar a quienes quería. Pero también comenzaba a sentir algo más, miedo, un miedo profundo y paralizante a perder algo que nunca había admitido cuánto valoraba. Justo en ese momento, Alejo salió para acompañarlo. No habló. Se preguntaba si había exagerado, si había confundido gestos con señales, si su anhelo de sentir algo la había llevado a imaginar un futuro que nunca existió. Por primera vez, entendía lo que era el rechazo sin disfraces. Y aunque su orgullo estaba herido, lo que realmente le dolía era la sensación de haber perdido algo que nunca llegó a tener. Poco después, Bárbara se acercó a ella con un gesto que combinaba afecto y prudencia. La doncella sabía que Irene estaba viviendo una caída emocional seria y trató de ofrecerle un espacio de calma. Le recordó,
sin decirlo explícitamente, que la vida no siempre sigue los deseos del corazón. Irene escuchó en silencio, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo necesitaba compañía sincera, no adulación ni expectativas. Mientras tanto, Matilde permanecía despierta, incapaz de conciliar el sueño. El eco de su enfrentamiento con Victoria seguía vibrando en su mente. Había cruzado una línea peligrosa, una que podría costarle su empleo o incluso algo más grave. Pero también sabía que aquel acto de coraje había sido inevitable. Durante años, ella había sido una sombra en Casa Grande. Ahora había dado el primer paso para dejar de serlo. Justo en ese momento, escuchó pasos en el pasillo y contuvo la respiración. Temió que fuera Victoria, dispuesta a exigir explicaciones o a imponer. Era un hilo más que la sostenía. Él se inclinó ligeramente hacia ella, observando su rostro con un cariño desesperado, tratando de memorizar cada rasgo, como si temiera que la oscuridad se la llevara sin aviso. Rafael, por su parte, se apoyó contra la pared, sin quitarle el ojo a Luisa. Sentía que una parte de él estaba atrapada en aquella celda helada, junto a su amiga. Y aunque sabía que no podía cambiar lo que había pasado, se prometió a sí mismo hacer todo lo posible para impedir que aquello avanzara hacia un desenlace irreversible. Era una promesa silenciosa, nacida del miedo y del cariño. La noche cayó completamente sobre el valle, y con ella llegó un silencio inquietante. Un silencio que anunciaba que algo estaba a punto de desencadenarse. Todos en Valle Salvaje. Desde los pasillos de Casa Grande hasta las frías paredes de la prisión, sentían que el equilibrio se estaba rompiendo. Que la verdad y el dolor estaban desplazando las apariencias, que la oscuridad estaba reclamando su lugar. El amanecer traería respuestas, pero también traería consecuencias. El amanecer llegó envuelto en un gris casi metálico, como si el cielo se negara a iluminar un valle cargado de ansiedad. Las primeras luces no trajeron alivio, sino un recordatorio de que el día anterior había dejado heridas abiertas que exigían respuestas. En la prisión enfrentado, y sentía un dolor insoportable al imaginar un futuro sin ella. El miedo lo había vuelto hipersensible. Cada movimiento de la joven era una esperanza, cada quietud prolongada era un golpe al corazón. Justo en ese momento, Rafael salió al exterior para respirar aire fresco, aunque sabía que ese aire no purificaría la angustia que llevaba dentro. El amanecer lo encontró con el rostro pálido y los ojos marcados por la noche en vela. Había llamado a varios contactos en un intento frustrado de acelerar cualquier procedimiento que pudiera salvar a Luisa, pero la burocracia era implacable. Sentía que estaba luchando contra un muro invisible, uno que parecía crecer cada vez que él intentaba derribarlo. Poco después, Adriana apareció en la prisión con un semblante descompuesto. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad a Rafael, pero también temía herirlo más de lo necesario. Cada paso hacia la entrada se sentía como una traición a Pepa, como si estuviera llevando consigo un pedazo del dolor que pretendía ocultar. Al ver a Rafael de espaldas, con los hombros encorvados por la preocupación, el corazón se le rompió en dos direcciones distintas. Hacia su amiga casi moribunda, y hacia el hombre que amaba pero al que no podía aliviar. Mientras tanto, en Casa Grande, Victoria comenzaba su día con la serenidad calculada de quien cree tener el control incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Desayunaba sola, observando por la ventana a los jornaleros que llegaban con un aire de desgana evidente. La duquesa no toleraba la debilidad, y el descontento de ellos le parecía un desafío personal. Sabía que si ellos se marchaban, el equilibrio de la
era una amenaza. Para ella, los jornaleros eran reemplazables. Lo que no era reemplazable era la fidelidad absoluta de quienes la rodeaban dentro de esas paredes. Y empezaba a detectar grietas peligrosas. Mientras tanto, Matilde intentaba empezar sus tareas del día, pero sus pensamientos seguían atados a lo ocurrido en la capilla. La confrontación con Victoria había dejado una marca profunda. Era como si hubiera retirado un vendaje antiguo y ahora viera la herida real. Grande, sangrante, dolorosa, pero por fin visible. Había pasado años enterrando su voz, pero ya no podía retroceder. Sin embargo, una parte de ella temía las represalias silenciosas que Victoria era capaz de aplicar. El peligro no era inmediato, era lento, sutil, como un veneno que tarda en mostrar síntomas. Poco después, Irene bajó a desayunar con los ojos hinchados y la expresión vacía. Nadie se atrevió a mencionarlo, ni siquiera Leopoldo o Isabel, acostumbrados a tratar a sus hijos como extensiones de su linaje, se acercaron a preguntar qué había ocurrido. Ella caminó hacia la mesa, se sentó y trató de mantener la compostura, ignorando el temblor leve en sus manos. El rechazo de Leonardo seguía clavado en su pecho como una espina que ardía cada vez que respiraba. Mientras tanto, Leonardo, como si el destino quisiera ser cruel, dentro era una mujer que rara vez dejaba pasar detalles, y aquel distanciamiento entre su hijo y la hija de los Gálvez podía convertirse en un problema político para la familia. Su mente ya trabajaba en posibles explicaciones, excusas y estrategias para reconducir una situación que amenazaba con romper una alianza cuidadosamente construida. Pero ni siquiera su habilidad para manipular emociones ajenas parecía suficiente para arreglar el daño que Leonardo, con su honestidad brutal, había provocado. Mientras tanto, en casa pequeña, Pepa continuaba su rutina con una calma tensa. Había sentido el desequilibrio en las miradas de quienes la rodeaban. Cada gesto amable le parecía forzado, cada silencio demasiado prolongado. Algo estaba mal, profundamente mal, y su intuición maternal se lo repetía en cada latido. Sin embargo, seguía aferrándose a la esperanza como si fuera el último hilo que mantenía su alma en pie. El amor por su hija era un ancla, pero también una tortura cuando el mundo entero parecía esconderle la verdad. Poco después, Francisco se acercó a ella con discreción, recordando la advertencia de Irene. Le pidió que evitara ir a Casa Grande, argumentando que la duquesa estaba inquieta y que era mejor permanecer tranquila. Pepa lo miró con un desconcierto mezclado con desconfianza. Sabía que él no le estaba contando todo, pero comprendía que quizás la fragilidad de aquella vida que estaban intentando sostener entre manos. Era como si cada paso fuera una negociación silenciosa con el destino. Justo en ese instante, Luisa abrió los ojos por un segundo. No habló, no se movió, pero su mirada, confusa, casi infantil, se clavó en Alejo con una intensidad desgarradora. Él se inclinó, conteniendo el impulso de abrazarla. En esa breve conexión visual, Alejo sintió una mezcla insoportable de alivio y angustia. Era una chispa de vida, sí, pero también un recordatorio de cuánto había sufrido. Rafael, detrás, observó la escena con una emoción contenida que no se permitió expresar. Aquel instante quedó grabado en ambos como un susurro de esperanza. Mientras tanto, en Casa Grande, Victoria recibió una carta cuyo contenido la hizo fruncir el ceño. No era de su interés personal, pero hablaba de inspecciones, de revisiones administrativas en el valle. La duquesa percibió la amenaza inmediatamente. Cualquier intervención externa podía poner al descubierto los manejos turbios que había llevado durante años. El poder que ejercía en Valle Salvaje dependía en gran medida de mantener alejadas a las autoridades.
La carta era una alerta, y su mente se puso en marcha para diseñar una estrategia de contención. Poco después, José Luis regresó con más noticias de la prisión y se encontró con Rafael sentado en una silla, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si estuviera intentando sostenerse. Ella se acercó con cautela, sintiendo el peso del dolor que compartían. No sabía cómo tocarlo sin romper algo dentro de él, ni cómo hablar sin que sus palabras fueran insuficientes. A veces, la empatía duele más que el propio sufrimiento. Justo en ese momento, Rafael levantó la mirada y encontró los ojos de Adriana. En ellos vio el reflejo de su propia angustia. No hacía falta preguntar. Sabía que ella estaba tan rota como él. Sin embargo, también percibió un rastro de culpa, algo profundo que no alcanzaba a comprender del todo. Quiso abrazarla, pero se contuvo. Había un muro invisible entre ellos, levantado por secretos que ella aún no podía revelar. Mientras tanto, Alejo permanecía junto a Luisa, con la mano de la joven entre las suyas. Sentía que aquel contacto era lo único que lo mantenía cuerdo. A veces murmuraba palabras de ánimo en voz baja, no porque creyera que ella las escuchaba, sino porque necesitaba romper el silencio que lo devoraba. Había un amor silencioso en cada gesto, uno que había crecido entre luchas y adversidades, y que ahora se enfrentaba al desafío más cruel. Poco después, una funcionaria de la prisión llegó con un informe que era tan evidente que le costaba aceptar que no hubiera nada que él pudiera hacer. Sentía que la vida de Luisa estaba a merced de un sistema que la castigaba sin razón. Y él, con todo el poder que llevaba el apellido Gálvez, era incapaz de mover una sola pieza que importara. Era una sensación de derrota que lo golpeaba directamente en el orgullo. Justo en ese instante, Adriana tomó aire y decidió que no podía seguir siendo una sombra en todo aquello. Se acercó al médico, preguntó con firmeza qué opciones reales tenían. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una determinación que sorprendió incluso a Rafael. El médico la escuchó y respondió con cautela. Lo único que podía ayudar a Luisa era descanso, vigilancia constante y un ambiente emocional menos hostil. Adriana sintió un vacío en el pecho. No había soluciones mágicas, solo esperanza, y mucha paciencia. Mientras tanto, en Casa Grande, Irene decidió encerrarse en su cuarto. La tensión del ambiente la hacía sentir aún más vulnerable. Se miró en el espejo y casi no reconoció la expresión que encontró allí. El rechazo había erosionado su seguridad con una rapidez alarmante. Se preguntaba cómo sería enfrentarse a Leonardo ahora, cuando ya no había nada que ocultar. Pero también sabía que debía recomponerse. Ser parte de los Gálvez no le permitía flaquear, al menos no en público. Poco después, Bárbara se acercó con una taza de té caliente. No dijo nada, no hacía falta, su sola presencia era una invitación al consuelo silencioso. Irene tomó la taza con manos temblorosas, agradeciendo la compañía sin pronunciar palabra. Esperando el estallido. Justo en ese momento, Victoria apareció en el umbral de la cocina. Su mera presencia hizo que todos se quedaran inmóviles. Sus ojos recorrieron el lugar con esa frialdad casi aristocrática que imponía silencio. Cuando su mirada se cruzó con la de Matilde,
El tiempo pareció detenerse un instante. No dijo nada, pero su silencio fue suficiente para dejar claro que la confrontación de la capilla no sería olvidada. Mientras tanto, el valle seguía despertando, pero la sensación general era de inquietud. Los jornaleros se reunieron cerca de las vallas para comentar el ambiente tenso que dominaba la hacienda. Algunos mencionaban la idea de abandonar, otros insistían en quedarse por lealtad a Dámaso. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: algo estaba cambiando en Valle Salvaje, y ese cambio traería consecuencias. Poco después, Rafael salió de la prisión por unos minutos, incapaz de seguir respirando el aire denso de aquel lugar. Al encontrarse con Adriana fuera, sintió que necesitaba apoyo, pero también distancia. No quería desmoronarse frente a ella, como si el dolor fuera algo que debía cargar solo, sin permitir que ella sufriera más. Pero Adriana percibió ese alejamiento y sintió un golpe amargo de impotencia. Mientras tanto, Alejo permanecía aferrado a la acción. Tal vez ese informe podría ser la oportunidad para exigir mejores condiciones, o incluso para solicitar un traslado. Ambos jóvenes se aferraron a esa posibilidad como náufragos a una tabla en medio de la tormenta. Mientras tanto, Adriana regresó a casa pequeña con el rostro agotado, sabiendo que debía enfrentar a Pepa una vez más. Al abrir la puerta, encontró a la mujer bordando, con las manos temblorosas y los ojos fijos en la tela sin realmente verla. Adriana se acercó lentamente, sintiendo cómo el remordimiento escalaba por su pecho. Quería decirle la verdad, quería abrazarla y confesarlo todo, pero no podía, el miedo a romperla era demasiado grande. Y así, mientras la tarde avanzaba en silencio, Valle Salvaje quedó dividido entre la angustia, el miedo y la esperanza tenue que se aferraba al borde de cada corazón. No era un día más en el valle, era un día que marcaría un antes y un después, aunque nadie pudiera prever aún el desenlace que estaba por venir. La tarde avanzó con un peso extraño, como si el aire estuviera hecho de presagios. En la prisión, la tenue luz amarillenta caía sobre el rostro exhausto de Luisa, acentuando la fragilidad de su estado. Alejo permanecía inclinado hacia ella, sin permitirse pestañear demasiado por miedo a perder cualquier señal de mejoría. Cada minuto que pasaba sin un cambio evidente era un golpe. Pero la otra parte, esa que creía en la justicia, se negaba a rendirse. Justo en ese momento, Adriana llegó nuevamente a la prisión. Parecía más pálida que por la mañana, como si la preocupación hubiera drenado toda la vitalidad que la caracterizaba. Levantó la vista y encontró a Rafael en el pasillo oscuro. Entre ellos se formó un silencio que lo decía todo. Ninguno de los dos necesitaba hablar para entender que el temor era compartido, que la angustia se había convertido en un lazo doloroso que los unía de un modo casi involuntario. Poco después, el médico salió de la sala donde se encontraba Luisa. Traía un gesto más serio que antes, lo que provocó que los corazones de Alejo y Rafael se detuvieran por un instante. Explicó con cautela que la joven debía ser observada durante las próximas horas con especial atención. No pronunció la palabra crítico, pero su silencio posterior la insinuó. Aquello fue suficiente para que los dos hombres sintieran que el suelo se volvía más inestable. Mientras tanto, en casa pequeña, Pepa seguía preguntándose por qué nadie le daba noticias concretas sobre su hija. La incertidumbre era una tortura diaria que desgastaba su paciencia y su alma. Observaba el bordado entre sus manos, pero la aguja temblaba demasiado. Era imposible concentrarse, cada hilo que se escapaba era una metáfora de su fragilidad emocional.
encontrara con Victoria en un mal momento. Pero también sabía que en un lugar como ese, la tragedia siempre tenía maneras de imponerse. Mientras tanto, Victoria recorría los jardines del palacio con una expresión de determinación helada. Su mente estaba ocupada en varios frentes: los jornaleros inquietos, la rebelión silenciosa de Matilde y, sobre todo, la amenaza de cualquier información que pudiera poner en peligro su control. Aunque fingía desinterés por Luisa, sabía que su caso podía convertirse en un punto de inflexión para el valle. Si la joven moría bajo custodia, la familia Gálvez podría tener un enemigo más grande de lo que imaginaba. Justo en ese momento, José Luis se acercó con un informe en la mano. Era un documento relacionado con la vida administrativa de la prisión y contenía detalles que podían volverse armas si llegaban a las manos equivocadas. Victoria lo tomó sin mostrar emoción, pero sus ojos brillaron con una chispa calculadora. Para ella, la información siempre había sido la moneda más valiosa del valle. Y estaba dispuesta a usarla para contener cualquier amenaza, incluso si eso implicaba sacrificar a alguien más. Mientras tanto, en la prisión, el ambiente se tensó cuando uno de los guardias se acercó para pedir la firma de Alejo en un documento de entrada. Su actitud era distante, casi arrogante, como si la una mezcla de humildad y valentía. Le asqueaba la injusticia que la había llevado a ese lugar y, más aún, la indiferencia que la rodeaba. Sentía que el mundo le debía a ella una reparación que nunca había llegado. Y ahora, cuando estaba a punto de perderla, entendía la magnitud del vacío que dejaría. Mientras tanto, Adriana encontró un rincón donde apoyarse. Sus manos se aferraron al borde de una mesa para evitar que el cuerpo le temblara demasiado. Se sentía inútil, atrapada entre el deseo de ayudar y el miedo a empeorar la situación. Quería consolar a Rafael, pero sabía que cualquier gesto mal interpretado podría herirlo aún más. Sentía el peso de ser testigo impotente de una tragedia que no sabía cómo detener. Justo en ese momento, Matilde decidió que debía enfrentarse a las consecuencias de su acto. Caminó hacia los aposentos de Victoria con pasos lentos pero firmes. Sabía que la duquesa no olvidaría la confrontación del día anterior. Sin embargo, la doncella también sabía que esconderse la haría parecer débil, y la debilidad era algo que Victoria devoraba sin contemplación. Cuando llegó frente a la puerta cerrada, su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más fuerte. Mientras tanto, en casa pequeña, Pepa decidió que no podía seguir esperando. Se levantó de su silla con una mezcla de miedo y valentía y se dispuso a caminar hacia Casa Grande en busca de información. Francisco trató de detenerla, recordando las palabras de Irene, pero la mujer tenía la fuerza de una madre desesperada. Nada ni nadie podía detenerla cuando se trataba de su hija. Sus pasos resonaban en su sino también para honrar una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma. Mientras tanto, Rafael regresó al cuarto donde se encontraba Luisa. Su respiración volvió a alterarse al ver que la joven seguía tan frágil como antes. Se acercó a Alejo, y ambos intercambiaron una mirada cargada de una tristeza que no necesitaba palabras. Había una hermandad silenciosa en ese dolor, una alianza inesperada que nacía de la desesperación compartida. No eran amigos, pero en aquel momento, se pertenecían al mismo destino. Justo en ese instante, Luisa emitió un susurro casi imperceptible. Alejo se inclinó rápidamente, tratando de captar cualquier palabra, cualquier señal. Rafael contuvo el aliento. Pero la joven volvió a caer en un sueño profundo, como si su fuerza no alcanzara para sostenerla más de un segundo. Aquello dejó un rastro de esperanza tan sutil que dolía tener que sostenerlo.
Mientras tanto, Victoria recibió a Matilde con una calma inquietante. No levantó la voz, no mostró ira. Solo la miró como quien evalúa el valor de un objeto antes de decidir si lo conserva o lo destruye. La doncella sostuvo la mirada con un coraje que no sabía de dónde provenía. Había pasado demasiados años aceptando humillaciones, y ahora sentía que la dignidad valía más que el miedo. Victoria percibió esa fuerza nueva y la consideró que la esperaba del otro lado de esa puerta. Mientras tanto, Adriana se derrumbó en un rincón del pasillo de la prisión al escuchar de uno de los médicos que debían esperar nuevas horas críticas. La joven sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor, como si el aire ya no fuera suficiente. Se preguntaba cómo explicarle a Pepa lo inexplicable, cómo enfrentar a Rafael cuando la verdad insistía en romperla por dentro. El dolor ajeno era una carga que llevaba tan cerca del pecho que parecía quemarla. Justo en ese instante, Alejo cerró los ojos y apoyó la frente en la mano de Luisa, como si buscara absorber su fragilidad para transformarla en fuerza. Sentía que si dejaba de tocarla, el vínculo que mantenía su esperanza se rompería. Temblaba, no de frío, sino de miedo, un miedo tan profundo que parecía tener raíces antiguas, como si él mismo hubiera nacido con la condena de perder a quien amaba. Mientras tanto, en Casa Grande, Victoria caminaba lentamente hacia la ventana de su despacho. Observaba el horizonte con una mezcla de desprecio y arrogancia. Creía que el valle seguía bajo su control, pero ignoraba que la resistencia crecía en los silencios, en los gestos, en los corazones que ya no le temían. Era una reina en un reino que empezaba a desmoronarse. Poco después, en la prisión, la luz comenzó. Tal vez fue su imaginación, cansada de esperar señales. Abrió los ojos y la observó con más atención. Luisa parecía descansar, pero había algo en esa quietud que resultaba inquietante. La vida era tan frágil cuando dependía de un hilo invisible. Justo en ese momento, el médico entró de nuevo. Su expresión era neutra, demasiado neutra, como si tratara de no provocar una reacción antes de tiempo. Se acercó a Luisa con suavidad, revisó su pulso, su respiración, su temperatura. Alejo y Rafael se quedaron quietos, temiendo que cualquier movimiento pudiera alterar el equilibrio. El silencio se volvió un abismo. El médico finalmente respiró hondo, sin pronunciar aún su veredicto, pero en su rostro se reflejaba un cansancio que hablaba de incertidumbre. Se limitó a decir que las próximas horas serían determinantes. No dijo más, no hacía falta. Las palabras pesaban demasiado para añadirse al aire ya cargado. Mientras tanto, Adriana se llevó las manos a la boca para contener un sollozo que amenazaba con escapar. Se imaginaba a Pepa cayendo en la desesperación absoluta. Se imaginaba a Alejo quebrándose definitivamente. Se imaginaba a Rafael detestándose por no poder hacer más. Su corazón se sentía demasiado pequeño para contener tantas emociones ajenas y propias. Poco después, Irene regresó a casa pequeña acompañando a Pepa. La mujer llevaba demasiado tiempo guardado. Había recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Justo en ese instante, Rafael regresó al lado de Alejo. Ambos se quedaron observando a Luisa en silencio, unidos por un dolor que no necesitaba nombre.
La respiración lenta de la joven marcaba un ritmo que ambos seguían con el corazón encogido. Era un momento suspendido en el tiempo, como si la vida estuviera decidiendo si quedarse o marcharse. Mientras tanto, el valle se sumía en una oscuridad profunda. Casas cerraban sus ventanas, luces se apagaban, murmullos se diluían en la noche. Valle Salvaje parecía contener la respiración junto con sus habitantes, consciente de que el destino de una joven podía marcar el rumbo emocional de todos. Poco después, Alejo cerró los ojos y apoyó la frente sobre la mano de Luisa una vez más. Rafael se mantuvo a su lado, inmóvil. Adriana, desde el pasillo, los miraba con lágrimas silenciosas. Irene, desde casa pequeña, tenía el alma suspendida. Pepa, en la penumbra, rezaba sin saber a quién. Matilde, en su cuarto, se aferraba al valor recién descubierto. Y Victoria, en casa grande, seguía creyendo que todo estaba bajo control. Pero el valle sabía la verdad. Todo estaba a punto de romperse.